mi pantalla. ¿Qué vamos a ver hoy? Bienes de uso. ¿Qué son los bienes de uso? Son bienes tangibles, ¿sí? Son bienes tangibles que están destinados a ser utilizados en la actividad principal de la empresa. Es decir, que no son bienes que se van a vender. Tangible significa que se lo puede tocar, ¿sí? Obviamente que esos bienes tangibles que están destinados a la utilización de la actividad principal de la empresa no sufren agotamiento, no se consumen con su primer uso, ¿sí? Tienen la particularidad que tiene una duración, ¿sí? En el tiempo mayor a un ejercicio, a un año, realmente mayor a un año. Obviamente va a depender del tipo de bien, ¿sí? Del tipo de bien tangible, de ese bien de uso que estemos analizando. Pero bueno, este es uno de los rubros dentro del activo, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un activo en particular. ¿Cuál es una característica principal cuando hablamos de estos bienes de uso? Obviamente, ya dijimos que son tangibles. ¿Qué significa que son tangibles? Que son palpables. Son utilizados en la actividad principal de la empresa, lo que acabo de decir, es decir, que son utilizados para poder llevar adelante o desarrollar la actividad. Por ejemplo, en el caso de una máquina, en una empresa industrial, las maquinarias. En el caso de una empresa agropecuaria, toda la maquinaria, el tractor, ¿sí? Todo eso vendría a ser los bienes de uso. En el caso de un local comercial, la estantería, en una despensa, la balanza, la heladera, el mostrador, todo eso son los bienes de uso, ¿sí? Que están destinados a poder llevar adelante, a desarrollar la actividad de la empresa. Obviamente, si no nos vayamos tan lejos, en el caso, a ver, usted de ahí, el tractor no se consume en un año, ¿sí? Sino que se lo utiliza más de un año, de un periodo. Generalmente la vida útil, lo que nosotros decimos la vida útil, durante cuánto tiempo se puede utilizar ese bien, es superior a un año. Y obviamente no está destinado a la venta. A ver, no está destinado a la venta en forma habitual. Obviamente que en algún momento la empresa puede decidir vender ese bien de uso, ese tractor, y comprarse uno nuevo, ¿sí? Pero justamente es para reemplazar por otro bien de uso, ¿sí? No es que esté destinado a la venta habitual de esos bienes. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bien, seguimos. Hay cuestiones importantes que están relacionadas del punto de vista contable cuando tenemos que hacer la registración contable. Uno es qué valor se va a incorporar al patrimonio, esto viene tangible, llamado bien de uso, ¿sí? En la empresa. Obviamente que ya vamos a ver, va a depender de la manera que se incorpore, la manera que podamos hacernos de eso bien de uso. Las depreciaciones. ¿La depreciación qué es? Es la pérdida de valor que tienen esos bienes de uso. Si bien tiene una vida de útil, ¿sí? Lo vamos a utilizar durante varios periodos. Obviamente, imagínense ustedes el tractor. Va teniendo un desgaste por la misma utilización, por el avance tecnológico, porque salen nuevos tractores, etcétera, ¿sí? Es decir, que va perdiendo valor ese bien de uso. Cualquier bien que compremos hoy y dejamos pasar un tiempo, ese bien pierde un valor. Eso es la depreciación. Eso viene de uso también, luego de haberse incorporado al patrimonio de la empresa, hay que hacerle mantenimiento, reparación en el caso de que tenga algún percance ese bien de uso, y también podemos hacer algunas mejoras. Las mejoras, ¿sí? Como su término dice, mejoras, que generan generalmente una mayor rendimiento o productividad de ese bien que estamos incorporando. Y después, ¿qué pasa con ese bien de uso? Cuando llega al finalizar la vida útil, lo tenemos que dar de baja porque no lo podemos usar más. Ya no nos sirve ese bien de uso porque llegó a su final, hay que darlo de baja y contablemente también. O podemos decidir reemplazar ese tractor por uno nuevo. Entonces tenemos que ver cómo vamos a registrar, ¿sí? El reemplazo, la venta de ese tractor
por uno nuevo que estamos incorporando. Esos son los temas que vamos a ver hoy. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Seguimos. Este tema lo van a ver cuando hagan el trabajo práctico, si no me equivoco, el trabajo práctico número 14. El valor de incorporación. Hay distintas maneras que un bien se incorpore al patrimonio de un ente contable, de una empresa. La primera es comprándolo. ¿Sí? En ese caso va a ser costo de adquisición, va a ser el precio de contado más todos los gastos necesarios hasta que ese bien esté en condición de ser usado. Otra manera que puede incorporarse al patrimonio de la empresa es cuando es producido por la misma empresa, ¿sí? Es decir, algún bien que la empresa lo haya producido, entonces después lo destina para ser utilizado de la empresa. ¿Cuál va a ser el valor de incorporación al patrimonio? El costo de producción, ¿sí? A ver, ¿cuál es el ejemplo de esto? El caso de un edificio, un inmueble, ¿sí? Entonces la propia empresa lo está construyendo y ese inmueble, ese local, ¿sí? Va a ser luego utilizado para poder desarrollar la actividad principal de la empresa. Entonces, ¿cuál va a ser el valor? El valor de la construcción. ¿Cuánto le costó a la empresa construir ese edificio? También puede ser por aporte, ¿sí? De los socios. Es decir, cuando hablamos de aporte, estamos hablando de que alguno de los socios, ¿sí? En el caso de una sociedad, haya aportado eso bien de uso. O lo hemos recibido de donación. Es decir, que un tercero, ¿sí? Ha donado esos bienes de uso a la empresa. En ese caso, tenemos que buscar el valor del mercado, o sea, cuánto cuesta un bien similar en el mercado, ¿sí? Viene de uso incorporado por trueque. En este caso es el costo de reposición. Es decir, a ver, yo cambio, por ejemplo, una despensa, cambio una heladera por otra heladera. Entonces yo tengo que averiguar cuál es el costo de reposición. El costo de reposición es el valor, ¿sí? Que tendría que comprarlo, obviamente, valor actualizado en las condiciones actuales de ese trueque, a nuestro proveedor, ¿sí? Tendría que consultar cuál sería el costo de reposición, si tendría que comprar la misma heladera, obviamente, en la condición actual que estoy recibiendo esa heladera. Esas son las distintas formas por el cual una empresa, un ente contable, puede incorporar un bien de uso al patrimonio de la empresa. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bien, seguimos. Acá cuando nosotros decimos ¿qué es el valor de origen? Cuando decimos, a ver, cuando queremos trabajar, que ya vamos a utilizar mucho el concepto de valor de origen, cuando decimos, a ver, el bien de uso tiene un valor de origen. El valor de origen es justamente ese valor de incorporación que tiene ese bien a nuestro patrimonio. Ese valor de origen no es únicamente, ¿sí?, el precio de contado, sino también es el precio de contado más todos los gastos necesarios para que ese bien esté en condiciones de ser usado. ¿Qué significa esto? Yo compro una maquinaria, ¿sí? Compro una maquinaria, pago el precio de contado, pero tengo que contratar a un ingeniero para que me la instale a la maquinaria. Entonces, toda esa instalación es un gasto necesario para que la maquinaria pueda funcionar. Entonces, el precio de contado más los honorarios del ingeniero para que la pueda instalar en la fábrica, vendría a ser el valor de origen, es decir, el valor de incorporación, ¿sí? ¿Quedó claro un poco lo que acabo de comentar? ¿Pregunta, chicos? No, profe. ¿Cómo se pueden clasificar los bienes de uso? Obviamente, va a depender del bien tangible que estemos incorporando al patrimonio de la empresa. Tenemos aquellos bienes de uso que no sufren depreciación y agotamiento. Por ejemplo, terreno. Dijimos que la depreciación es la pérdida de valor que tiene el bien de uso, ya sea por avance tecnológico o por el mismo uso que estamos haciendo, ¿sí? Obviamente hoy el concepto del terreno muchas veces
antes lo estudiaba así tan tajante que decíamos que el terreno no tenía pérdida de valor. Pero bueno, hoy con el tema este de sembrar soja, de algunos cultivos intensivos, se puede decir, muchas veces quedan deteriorados los terrenos, por eso realmente se hace, algunos años se hace soja, el otro año se hace la ganadería, o sea, se va rotando los campos, en este caso, para mejorar el uso del terreno, ¿sí? Después sí viene que van perdiendo valor a medida que transcurre la vida útil, como por ejemplo el edificio, las maquinarias, las herramientas, instalaciones, rodados, etcétera, ¿sí? También tenemos bienes que, como por ejemplo las minas, la cantera o pozo de petróleo, que en ese caso, si la pérdida de valor que va teniendo esos bienes de uso es por el agotamiento natural de la misma naturaleza, ¿sí? Que genera que se vaya disminuyendo la capacidad de producción que puede tener un pozo de petróleo, la misma mina, o sea, cada vez que a canteras, a ver, saco ripio, o sea, no es como tener en forma infinita ripio, ¿sí? En algún momento eso se va a agotar. Lo mismo pasa con los pozos de petróleo, ¿sí? Entonces, en ese caso, son bien de uso, ¿sí? Pero la pérdida de valor que va teniendo es por el agotamiento natural que va teniendo esos tipos de bienes de uso. ¿Pregunta, chicos? No, profe. ¿Cómo deberíamos registrar contablemente la compra de un bien de uso cuando lo hacemos al contado? ¿Qué variación patrimonial vamos a tener? Activo que aumenta y activo que ¿Sí? disminuye. Muy bien, activo que aumenta y activo que disminuye. ¿Qué cuenta podríamos utilizar cuando compramos bien de uso? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué cuenta podría ser? Muebles y útiles. Puede ser, ¿qué otra cuenta? Rodados. Rodados, muy bien, ¿qué otra cuenta? Instalaciones. Muy bien, instalaciones, ¿sí? Rodado, inmueble, instalaciones, muebles y útiles, ¿sí? Toda esta me la nombraron ustedes, muy bien. Y como disminución de activo va a depender con qué lo paguemos. Si lo pagamos con efectivo, caja, si hacemos una transferencia a través de nuestra cuenta corriente, banco, o si entregamos cheque de tercero, valores a depositar. ¿Cómo sería el asiento contable? Va a depender, ¿sí? Por eso yo puse rodado, barrio inmueble, barrio instalación. No me vayan a poner así el asiento, ¿sí? Yo estoy poniendo un ejemplo. Si compro un rodado y pago en efectivo, va a ser rodado a caja, ¿sí? No va a decir, no, aquí yo he visto la teoría, la filmina y el profesor en su video pone de esta manera. No, yo estoy poniendo de ejemplo que alguna de esas cuentas se debería utilizar. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Bueno, así registraríamos nosotros la compra de un bien de uso al contado. Si lo compraríamos a crédito, tendríamos obviamente un pasivo que aumenta y un activo que aumenta. Acá estamos haciendo el supuesto, mal hecho el supuesto obviamente, que no tenemos intereses, pero lo más probable es que tengamos intereses de por medio porque nadie nos va a dar un crédito sin cobrarnos los intereses. Pues bueno, en este ejemplo, como no quería entreverar el concepto de intereses que ya habíamos visto, sería de esta manera. Rodado, inmueble, instalación, inmueble útil, dependiendo qué estaríamos comprando, a acreedor prendario, acreedor hipotecario y acreedor vario. Ya vimos en su momento qué eran los prendarios y qué eran los hipotecarios, ¿sí? Los acreedores prendarios es cuando nosotros garantizamos a nuestro acreedor a través de un, mueble, de un bien mueble, ¿sí? Es decir, en este caso sería un rodado, hacemos una prenda sobre el rodado, hacemos una prenda sobre la instalación, hacemos una prenda sobre la maquinaria. Es decir, que garantizamos la deuda a nuestro acreedor con esos bienes. En cambio, cuando hablamos de acreedores hipotecarios, estamos hablando que estamos garantizando, ponemos de garantía, en el caso que no paguemos la deuda, el inmueble, ¿sí? Esa es la diferencia. Acreedor hipotecario únicamente es poner en garantía un inmueble. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos. Entramos al otro concepto, ya hemos hablado del valor de incorporación y entramos al concepto de la depreciación.
El concepto de la depreciación, como dijimos recién, es la pérdida de valor que va a tener el bien, ¿sí?, durante su vida útil. Y los motivos de esa pérdida del valor que va a tener ese bien, ¿sí?, esa disminución del valor que va a tener ese bien durante su vida útil puede ser por el desgaste, obviamente, por la utilización normal que va teniendo el bien, el rodado, lo va utilizando y obviamente va teniendo una disminución de su capacidad, se va haciendo más viejito el rodado y va a perder valor por el mismo uso del rodado, por el deterioro, ¿sí? Por algo, a ver, obviamente que en este caso alguna cuestión circunstancial, ¿sí?, que algo le haya pasado a ese bien, algún imprevisto que le haya pasado a ese bien de uso, ¿sí? Por agotamiento. En este caso, cuando hablamos de agotamiento, volvemos al ejemplo de los pozos de petróleo, de las minas, de la cantera, ¿sí? A medida que naturalmente, ¿sí?, nosotros vayamos sacando lo que ese tipo de industria nos está dando, ese bien de uso va sufriendo, ¿sí?, un agotamiento. Se va acá de a poquito, va a ir teniendo menos petróleo, va teniendo menos minas, hasta que saquemos todo. Una vez que sacamos todo, tenemos que cerrar el pozo, ¿sí?, tenemos que cerrar la mina que estábamos haciendo la extracción, ¿sí? Esos son la pérdida de valor que va teniendo por el mismo agotamiento. Y obsolescencia, a ver, hoy por hoy es impresionante cómo este concepto con el avance tecnológico, yo creo que es lo que más influye en la pérdida del valor de esos bienes de uso. Es decir, si usted me dice, ¿cuál es el motivo principal de la pérdida de valor? Yo hoy por hoy, en mi opinión, ¿no?, en mi opinión, yo creo que el número uno estaría dado por esto. Es tan grande el avance tecnológico que se da día a día, que compro un rodado y ya salió un rodado mejor que el que tengo, ¿sí? Entonces, esa mejora del nuevo rodado genera que el rodado que tengo en mi empresa haya perdido un valor considerable y capaz que no lo he usado, capaz que no tiene ningún desgaste, pero compré un rodado y al mes siguiente salió un nuevo modelo que trae no sé qué cosa y ya genera que el que tengo yo pierda valor, ¿sí? Hoy entonces ese avance tecnológico genera muchas veces, ¿sí?, una pérdida significativa del valor del bien que tenemos, de ese bien de uso que tenemos en la empresa. Y como número dos puedo decir que el desgaste, ¿sí?, es otro de los motivos que genera justamente la depreciación de estos bienes de uso, ¿sí? O sea, estoy clasificando cuáles serían las principales causas de esa depreciación, de esa pérdida de valor. Yo diría que la obsolescencia sería el número uno y el desgaste sería el número dos, en mi humilde opinión, ¿sí? Chicos, ¿preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, seguimos. ¿Cómo reflejamos, ¿sí?, del punto de vista contable? Ahora vamos a la contabilidad, ¿sí? ¿Cómo reflejamos esa pérdida de valor en esos bienes de uso? Hay una manera de forma directa. ¿Qué hacemos? Y vamos disminuyendo el valor del bien que estamos analizando, es decir, rodado. Y bueno, si hay una pérdida, decimos, bueno, vamos a usar una cuenta de resultado negativo, amortización bien de uso a rodado, ¿sí?, directamente. Es decir, vamos disminuyendo el valor de esa cuenta de rodado. O la otra, que es la que se usa, ¿sí?, es el método indirecto, esta es la que vamos a usar, es usando cuenta realizadora de activo. Es decir que en este caso, por ejemplo, el rodado, no la vamos a utilizar, sino que aparece una nueva cuenta, que es una cuenta revisadora de activos, que hace que acumule la pérdida de valor que va teniendo esos bienes de uso durante su vida útil. ¿Qué hay que tener en cuenta para calcular la depreciación, la pérdida del valor que tiene ese bien de uso durante su vida útil? En primer lugar, el valor depreciable, es decir, cuál es el valor que va a perder, cuál es el valor que va a perder durante su vida útil, ¿sí? ¿Cómo se calcula el valor depreciable? Es el valor de origen, ya dijimos que el valor de origen, no se olviden, lo acabamos de decir hace 10 minutos, menos el valor del recupero.
El valor del recupero no es otra cosa que el valor estimado de la venta que la empresa puede obtener, ¿sí?, de ese bien de uso al momento de finalizar la vida útil. Es decir, a ver, un rodado tiene una vida útil de 5 años. Bueno, cuando lleguemos al 5.º año, ¿cuál es el valor estimado de la venta que puede tener ese bien de uso? Si es que lo hay, puede ser que no lo tenga. Entonces, si no lo tiene, va a ser 0. ¿Sí? Pues si yo digo, a ver, el rodado tiene una vida útil estimada de 5 años. Bien. Cuando terminemos el 5.º año, allá al finalizar el 5.º año, ¿lo podemos vender? Sí, lo vamos a poder vender. Bien. Entonces, ¿y cuánto vamos a obtener por la venta? Y 5.000 pesos. Bueno, esos 5.000 pesos, que es una estimación, es el valor, ¿sí?, el valor del recupero. Y supongamos que el valor de origen, el valor de incorporación al patrimonio neto, es decir, en el caso de que sea una compra, el precio de contado más todos los gastos necesarios, hasta que el bien esté en condiciones de ser usado, haya sido de 55.000 pesos. ¿Sí? Entonces, el valor depreciable, el valor por el cual nosotros vamos a calcular, es de 50.000 pesos. ¿Qué significa? Estos 50.000 pesos es el valor que tenemos que distribuir durante los 5 años por la pérdida que va a tener durante esos 5 años. ¿Sí? Bueno, el valor de recupero lo acabo de decir. Y la vida útil. La vida útil es el tiempo estimado que la empresa cree que el bien está en condiciones de ser utilizado en la empresa. ¿Sí? El rodado se estima que es 5 años, obviamente que depende de la actividad que estemos analizando. ¿Sí? Si yo tengo un rodado en una remisera, lo más probable es que a los 2, 3 años le haya hecho bastante kilómetros, lo tenga que reemplazar. Por eso va a depender mucho de la actividad que desarrolle la empresa. Pero estos son los conceptos que vamos a utilizar para poder calcular la depreciación. Bien, ahora, dentro de la vida útil, se puede calcular en función al tiempo, lo que dije recién. ¿Sí? Puede ser años o puede ser meses. Y en función a eso, el cálculo puede ser en forma constante, es decir, que vamos a calcular la misma depreciación durante los 5 años, en el caso rodado. Puede ser creciente por suma de dígitos, ya vamos a ver un ejemplo, o puede ser decreciente por suma de dígitos. ¿Qué significa esto? Que en el caso de creciente por suma de dígitos, ¿sí?, la pérdida del valor, el cálculo de la depreciación, va a ser significativa al comienzo y la decreciente va a ser, o sea, al primer año va a ser, esa pérdida va a ser mayor y la decreciente, la amortización, la depreciación de su año va a ser menor en los primeros años. Ya vamos a ver con un ejemplo. Y en función a la intensidad del uso. ¿Qué significa en función a la intensidad del uso? Por ejemplo, en el caso del rodado, yo puedo amortizar, o mejor dicho, calcular la vida útil de los rodados en función a los kilómetros. ¿Sí? En el caso de la maquinaria, en función a las horas o en función a los productos. ¿Sí? A eso nos referimos a la vida útil, en función a la intensidad del uso. Es decir, el rodado, ¿cuántos kilómetros puede hacer trabajando como remis? Y bueno, puede hacer 500.000 kilómetros. Bueno, ese va a ser la vida útil. La maquinaria, ¿cuánta unidad? Una fotocopiadora, por ejemplo. Tengo un negocio donde yo estoy en la facultad y tengo distintas fotocopiadoras. La fotocopiadora sí es el bien de uso. Entonces, generalmente el manual de la fotocopiadora dice, bueno, puedes sacar 2 millones de fotocopias. Bueno, esas 2 millones de fotocopias es la vida útil de bien de uso. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bien. Y esa sería la fórmula. Valor de origen menos valor de recupero dividido la vida útil. ¿Sí? Ya hemos visto todos los conceptos. Dijimos en función al tiempo o en función a la intensidad del uso. ¿Sí? Veamos
para que entiendan el ejemplo. Supongamos que el valor de origen, el valor de incorporación, el precio de contado más todos los gastos necesarios, fue de 12.000 pesos. El valor de recupero, dijimos que el valor de recupero es el valor estimado que podemos obtener por la venta del bien al finalizar la vida útil. Que en este caso la vida útil es de 5 años. Entonces, ¿el valor de recupero qué es? El valor de recupero es el valor de la venta que podríamos obtener al finalizar los 5 años por la venta de ese bien de uso. Por lo tanto, el valor depreciable, ¿cuánto es? 9.000. ¿Cómo saco esos 9.000? Los 12.000, le resto los 3.000 pesos. ¿Sí? Ese es el valor depreciable. Si yo hago, ¿sí?, la amortización por el método constante, ¿qué haríamos? Esto es fácil. Hacemos 9.000 dividido 5, ¿sí? Eso nos da igual a 1.800. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la amortización, 1.800, en cada uno de los años. El otro método, el creciente, es decir, que al comienzo es menor y va creciendo, es por suma de dígitos. Si yo sumo los dígitos acá, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, tengo en total 15, ¿sí? Si yo a los 9.000 lo divido por 15, por eso es suma de dígitos, esto nos da 600 pesos. Entonces, el primer año, 600 por 1, 600. El segundo año, 600 por 2, 1.200. El tercer año, 600 por 3, 1.800. El cuarto año, 600 por 4, 2.400. Y el quinto año, 600 por 5, 3.000. La sumatoria me da los 9.000, al igual que el método constante. Pero es otra forma de calcular, ¿sí?, la amortización, la depreciación de este bien de uso. Y el método descreciente, al revés, los primeros años la amortización es más alta y los últimos años es más baja, ¿sí? Acá pasa el razonamiento, es el mismo, ¿sí? Son 15 años, pero comenzamos el primer año con los 3.000 pesos, o sea, que invertimos la situación esta, ¿sí? Es el inverso de la situación esta, estamos invirtiendo. Entonces, el primer año 3.000 pesos, el segundo año 2.400, el tercer año 1.800, el cuarto año 1.200 y el quinto año 600 pesos, ¿sí? A ver, ¿cómo se lee esto? ¿Por qué 3.000? Porque en el primer año, ¿cuánto año me queda de amortización? 5. Entonces yo hago 5 por 600. En el segundo año, ¿cuánto año de amortización me queda? 4. Entonces hago 600 por 4. O sea, analizo en forma inversa a lo que veníamos haciendo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ese cálculo de depreciación que acabamos de hacer por los distintos métodos, ¿sí?, lo podemos imputar en forma proporcional o computar totalmente el año de alta o computar totalmente el año de baja. A ver, este concepto, ¿por qué lo estamos viendo? Porque cuando incorporamos un bien, por ejemplo, tenemos el ejercicio acá. Y ese bien lo podemos incorporar, ¿sí? Acá, supongamos que estamos en el mes de mayo. Entonces, el método proporcional, ¿qué significa? Amortizo los meses de este año para acá. Eso significa amortizar proporcionalmente. Entonces, en ese cálculo, las amortizaciones las tendríamos que hacer por meses, ya no por años, ¿sí? Computar totalmente el año de alta, ¿qué haríamos? Entonces, en este caso, amortizamos todo el año. Y cuando el bien se dé de baja, ese año que se dé de baja no lo amortizamos. O al revés, computar totalmente el año de baja. Si computamos el año de baja, y por ejemplo, el bien se incorporó acá, no amortizamos en este periodo, amortizamos o empezamos a registrar la depreciación a partir del periodo siguiente, ¿sí? Es la manera de cómo vamos a ir imputando esa depreciación en los distintos, justamente como dice acá, en los distintos ejercicios. Vamos con un ejemplo para que lo entiendan. Volvemos con el mismo ejemplo, pero supongamos que la fecha de alta
es septiembre de 2018, ¿sí? Entonces, si yo tengo que devengar, ¿qué haríamos? En el proporcional, el primer año lo hacemos por 600 pesos, ¿sí? ¿Por qué por 600 pesos? A ver, 5 años, ¿sí? Por 12, me estaría dando 60 meses. ¿Es así, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. A esos 9.000 lo dividimos por 60 meses. Entonces, eso me da una amortización mensual de 150 pesos. El primer año, ¿cuántos meses tiene el primer año? Tiene septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tiene 4. Entonces lo multiplicamos por 4 y nos da los 600 pesos. Entonces el primer año, por el método proporcional, amortizamos 600. Y cuando lleguemos al último año, no es que sean 6 años, sino que van a haber 4 años que se van a amortizar en forma completa, y el primer año se va a amortizar por los 4 meses, y el último año, si acá se amortizó por 4, el último año se va a amortizar por ¿cuánto? Por los 8 meses restantes, para hacer los 60. Y eso nos da los 1.200 pesos, ¿sí? En cambio, si vamos por el método año de alta, amortizamos el año de alta, y cuando le damos de baja, no se amortiza. Y me da 9.000 pesos. Si amortizamos el año de baja, entonces, ¿qué hacemos? No amortizamos el año de alta. Acá la amortización sería 0. Y sí amortizamos el año de baja, es decir, cuando el bien le damos de baja. Y hacemos la amortización. En definitiva, si ustedes ven con cualquiera de los métodos, el total de las amortizaciones acumuladas es de 9.000 pesos, sino que son distintas maneras de imputar en los distintos años, ¿sí?, esa depreciación. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe. Cuando decíamos en función a la intensidad. Entonces, volvemos al mismo ejemplo, valor de origen, valor de recupero, valor depreciable, ¿sí? 9.000 pesos. La vida útil dice que supongamos que una maquinaria, esta maquinaria tiene la posibilidad de producir 100.000 unidades. Entonces, en este caso hablamos de cuota de depreciación por unidad. Es decir, por cada unidad que esta maquinaria vaya a producir, ¿sí?, tiene un costo de 9 centavos, 0,09 centavos. Si nosotros durante ese ejercicio hemos fabricado 4.000 unidades, ¿qué hacemos? Acá no son pesos, son 4.000 unidades. 4.000 por la cuota de amortización, 0,09, nos da que la amortización, la depreciación del periodo, es igual a 360 pesos. ¿Sí? Es decir que en este caso no estamos amortizando por año, sino en este caso estamos amortizando en función a la capacidad que tiene ese bien para producir. Si es el rodado, la capacidad de kilometraje que tiene ese bien para funcionar. ¿Sí? Entonces nosotros diríamos, si sería kilometraje, si esto hubiese sido kilómetros, sería entonces 0,09 centavos por kilómetro. ¿Sí? Entonces, después nos fijamos en el tablero del auto y decimos, bueno, el auto hizo 10.000 kilómetros. Entonces, 10.000 kilómetros por la cuota de depreciación nos da 9.000 pesos. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Qué es la amortización? Es lo que venimos viendo. O sea, la amortización es la cuenta contable donde se va a quedar reflejada esa pérdida de valor que va teniendo el bien de uso. Es decir, refleja la depreciación que va teniendo el bien de uso. Hasta acá veníamos viendo cómo calculamos la depreciación, la pérdida del valor, pero ahora la tenemos que registrar contablemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
en ese caso, vamos a utilizar cuentas contables para poder reflejar la pérdida de ese valor que va teniendo el bien de uso, es decir, la depreciación que va teniendo ese bien de uso. Entonces, la amortización se utiliza justamente para poder ir en forma sistemáticamente durante la vida útil, distribuir esa pérdida de valor que va teniendo ese bien de uso. ¿Cómo la registramos contablemente? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo la registraríamos contablemente? ¿Qué variación patrimonial vamos a tener? Un activo que disminuye, profe. Por un lado, un activo que disminuye, bien. Y por el otro lado, estamos diciendo que el desgaste que va teniendo ese bien de uso. Entonces, ¿qué tendríamos del otro lado? Un resultado negativo, profe. Bien, resultado negativo. Y si ese bien si esa maquinaria estaría destinada a la fabricación de un nuevo producto, ¿cómo serían las variaciones patrimoniales? ¿Cómo sería? ¿Podríamos tener un activo que aumenta y un activo que disminuye? Excelente, muy bien. Entonces tenemos la primera alternativa, ¿sí? Y la segunda alternativa. Entonces podríamos tener amortización de bien de uso para el resultado negativo y producto terminado cuando ese bien de uso está destinado a la fabricación de un nuevo producto, ¿sí? Y por el otro lado, utilizaríamos una cuenta regularizadora de activos que se llama amortización acumulada. Le pongo XX, ¿por qué? Porque esa amortización acumulada puede ser de rodado, de muebles útiles, de instalaciones, va a depender del tipo de bien de uso que estemos calculando la depreciación. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿cómo sería el asiento para un y el otro caso? Pensaba que tenía el asiento hecho acá. Para el primer caso sería amortización, bien de uso, a amortización acumulada, supongamos rodado. ¿Sí? Supongamos acá 1.000 pesos. Este es un resultado negativo y este es un activo que disminuye, ¿sí? Pero es una cuenta regularizadora de activos. Vamos al segundo caso. El asiento sería producto terminado, ¿sí? A amortización acumulada, y acá supongamos que sea una maquinaria, ¿sí? Entonces también supongamos 1.000 pesos. ¿Sí? Esta es una cuenta de activo que aumenta y este es un activo que disminuye. Acá tendría una operación modificativa y acá tendría una operación permutativa. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien, excelente, seguimos. Bueno, ya hemos visto el concepto de incorporación de bien de uso, hemos visto la depreciación, y ahora vamos a ver qué pasa la disminución de ese valor de bien de uso, del punto de vista, decíamos, bueno, un resultado negativo o un aumento de otro activo, que es lo asiento que acabamos de hacer, ¿sí? ¿Cómo sería la registración contable? Algo que vimos en la filmina anterior. Acá aparece un concepto vinculado que es el concepto del valor residual del bien de uso, ¿sí? ¿Qué es el valor residual de un bien de uso? Es el valor estimado, ¿sí?, que tiene contablemente el bien a una fecha determinada. ¿Y cómo se calcula ese valor residual? Por un lado, tenemos dos cuentas. La cuenta, por ejemplo, rodado y la cuenta
regularizadora del rodado, es decir, la cuenta de amortización acumulada del rodado. La cuenta de rodado es una cuenta de activo, tiene un saldo en el debe de 25.000, ¿sí? Y la cuenta amortización acumulada del rodado es una cuenta regularizadora de activo, ¿sí? Y tiene un saldo acreedor de 4.000. ¿Qué me está indicando la cuenta amortización acumulada rodado? Esa cuenta me está indicando el desgaste acumulado que tiene ese rodado a una fecha determinada. Vuelvo a repetir. ¿Qué me representa la cuenta amortización acumulada rodado? Me está representando, ¿sí?, el desgaste, la pérdida acumulada, ¿sí?, que tuvo el bien a una fecha determinada. Entonces, si yo digo el valor residual es el valor estimado que tiene un bien a una fecha determinada, ¿cómo lo obtenemos? Y no es otra cosa que rodado 25.000 pesos, que es el valor por el cual se incorporó en algún momento, menos esa cuenta regularizadora, amortización acumulada rodado, que me está indicando, me está acumulando, ¿sí?, me está mostrando, del punto de vista monetario, el desgaste que ha sufrido ese bien de uso. Por lo tanto, el valor residual, el valor estimado contablemente de ese bien de uso es igual a 21.000 pesos. Eso significa el valor residual. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? No, profe. Es decir, que los 21.000 pesos es el valor residual del bien, el valor estimado que tiene el bien a esa fecha que estamos haciendo el cálculo, ¿sí? Para eso tenemos que trabajar con las dos cuentas, con la cuenta rodado y con la cuenta de amortización acumulada rodado. En este caso, podría ser maquinaria y amortización acumulada maquinaria. Podría ser inmueble, amortización acumulada inmueble. Va a depender del bien de uso que estemos analizando. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto un poco se repite. ¿Qué pasa con aquellas erogaciones que hacemos posterior a la incorporación del bien de uso, ¿sí? Es decir, posterior al momento que ya entró a funcionar, es decir, que el bien de uso ya está funcionando. Y puede haber distintas alternativas. Pueden ser mejoras. ¿Cuándo vamos a decir que es mejora? Cuando tengamos aumento de la productividad del bien o aumente la vida útil del bien. Cuando hay una reducción de los costos operativos. ¿Qué significa reducción de los costos operativos? A ver, vamos a un ejemplo concreto. Un rodado. Si yo le pongo GNC, es decir, lo hago funcionar con gas, ¿es una mejora? A ver, sí, ¿por qué? Hay un ejemplo concreto que hay una reducción de los costos operativos. ¿Por qué? Y porque gasto menos combustible. Me cuesta más barato el combustible. Pago menos el GNC que la nafta. Entonces, el haber colocado, ¿sí?, al vehículo, al rodado, un GNC, ¿sí?, me genera una reducción de un costo operativo. Entonces, ¿qué decimos? Es una mejora. ¿Sí? Un ejemplo concreto. ¿A qué nos referimos cuando decimos reducción de su costo operativo? Aumento de su valor recupero. En este caso, el hecho de haber colocado GNC me estaría repercutiendo en los dos, ¿sí? Porque un auto con o sin GNC tiene otro valor, ¿sí? Entonces, si estamos ante una mejora, esa mejora incrementa el valor del bien de uso. Por lo tanto, es un activo que aumenta. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Si tenemos mantenimiento, como es su palabra, mantenimiento es todo aquello para que el bien, a ver, en el caso rodado, cambio de filtro, cambio de aceite, cuando compramos las cubiertas nuevas, es un gasto de mantenimiento, por lo tanto, es un resultado negativo, no incrementa el valor de ese rodado. ¿Podemos tener reparación? Hemos chocado el auto, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos que reparar, ¿sí? Algo le pasó, se rompió el faro, tenemos que reparar el faro.
también en ese caso es un resultado negativo. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? No, profe. ¿Ninguna? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos que dar de baja un de bien de uso? ¿O cuáles son los motivos por el cual tenemos que dar de baja un bien de uso? Porque ahora hemos llegado al finalizar la vida útil del bien de uso y el bien de uso ya no se lo puede utilizar porque lo hemos vendido o lo hemos entregado como parte de pago para comprar uno nuevo. Eso se llama reemplazar el bien de uso actual por uno nuevo. O por algún siniestro, ¿sí? Veamos cómo registraríamos contablemente cuando tenemos la venta de un bien de uso. Acá hay que tener en cuenta que cuando vendemos bien de uso, ¿sí? Estamos dando de baja ese bien de uso. Si damos de baja el bien de uso, tenemos dos cuentas vinculadas a ese bien de uso, que va a ser la cuenta de activo y la cuenta revisadora de activo. La diferencia, dijimos, la diferencia entre esa cuenta de activo y la cuenta de revisadora de activo era el valor residual. En definitiva, el valor residual del bien al momento de la venta es el costo de la venta de ese bien de uso. Vuelvo a repetir. Cuando damos de baja un bien de uso, al momento de dar de baja el bien de uso, hay dos cuentas vinculadas a la baja de esa venta de bien de uso. Una es la cuenta de activo y otra es esa cuenta revisadora de activo. Cuando nosotros dijimos y decíamos que a la cuenta del activo le restábamos la cuenta revisadora de activo, esa diferencia me daba el valor residual. Ese valor residual, al momento de la venta, no es otra cosa que el costo de la venta de ese bien de uso que estamos vendiendo. Vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que el precio de venta es mayor al valor residual de ese bien de uso. El precio de venta es mayor al valor residual del bien de uso. Es decir que, si yo digo que es mayor al valor residual, estoy diciendo que el precio de venta es mayor al costo del bien que estoy entregando, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. Tenemos un activo que disminuye por el bien de uso que se está yendo, un activo que aumenta, ¿sí? Por lo que estoy recibiendo, por el efectivo que estoy recibiendo, por ejemplo, y tengo un resultado positivo. ¿Por qué? Porque el precio de venta es mayor al costo de venta de ese bien de uso. Entonces, estoy obteniendo un resultado positivo. ¿Cuáles serían las cuentas? Caja, deudor de vario y amortización acumulada, ¿sí? Y en el haber tendríamos rodado, instalaciones, muebles y útiles y resultado venta de bien de uso. ¿Cómo sería el asiento? Tenemos que dar de baja el bien de uso. ¿Cuáles son las cuentas vinculadas al bien de uso? Dijimos, si es un rodado, va a ser rodado y las amortizaciones acumuladas del rodado. ¿Sí? ¿Y qué otra cuenta vamos a tener? Y vamos a tener cajas si nos pagaron en efectivo. Y vamos a tener un resultado positivo, ¿sí? Que en este caso sería el resultado venta de uso, porque hemos obtenido una ganancia. Entonces el asiento sería de esta manera. Caja en el debe, amortización acumulada rodado en el debe. ¿Por qué va en el debe ahora? Porque estamos dando de baja el rodado, ¿sí? Y el rodado, la amortización acumulada tenía saldo acreedor, porque era una cuenta revisadora de activos. Entonces ahora la estamos dando de baja y lo tenemos que debitar a la cuenta de amortización acumulada del rodado. Y rodado, ¿por qué va en el haber? Y porque estamos justamente dando de baja a ese rodado, ¿sí? Entonces acá tendríamos activo que aumenta, activo que aumenta, activo que disminuye, y acá teníamos el resultado positivo. Y así quedaría el asiento. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a la inversa. En este caso, el costo del bien de uso es mayor, ¿sí? El valor residual, el costo de la venta del bien de uso es mayor al precio de venta. Es decir, que hemos obtenido un valor menor a lo que estaba contablemente registrado. Entonces
Entonces, en ese caso tendríamos un activo que disminuye, un activo que aumenta, pero un resultado negativo. A ver, la cuenta de este resultado venta de bien de uso, ¿sí? Puede ser tanto positivo o negativo, ¿sí? Va a depender de cómo sea esta diferencia. Y el asiento, ¿sí? Obviamente, en este caso, resultado venta de bien de uso va en el debe, ya no va en el haber. ¿Por qué no va en el haber? Porque en este caso tenemos un resultado negativo. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. La misma situación que vimos recién, ¿sí? En el caso del resultado positivo o resultado negativo, lo podríamos hacer en dos asientos. ¿Sí? Supongamos que en este caso tenemos caja a venta de bienes de uso, ¿sí? A venta de bienes de uso, y por otro lado tenemos costo de venta de bienes de uso, ¿sí? A amortización acumulada rodado y a rodado. Este costo de bienes de uso es lo que le venía diciendo la anterior filmina, es el valor residual, ¿sí? Porque fíjense que el costo de venta de uso es la diferencia de estas dos cuentas. Y cuando vimos en la filmina anterior, la diferencia entre la cuenta de activo y la cuenta revisadora, ¿qué me daba? Me daba el valor residual a un momento determinado, ¿sí? Entonces, uno se pregunta, ¿a qué valor damos de baja el bien de uso? Al valor residual. ¿Y qué es el valor residual? Es el valor del activo de ese bien de uso menos la cuenta revisadora de ese bien de uso. Vamos al ejemplo de concreto de rodado, sería rodado menos la amortización acumulada de rodado, ¿sí? Es decir que en el caso de venta de bien de uso, lo podemos hacer en un asiento, como hicimos en aquellas dos filminas anterior, o lo podemos hacer en dos asientos. Por un lado, reflejamos la venta, y por otro lado, reflejamos la baja del bien de uso. Que en este caso, ¿sí? Damos de baja la cuenta revisadora de activo y la cuenta de activo, y la diferencia, que es el valor residual, es la cuenta costo-venta bien de uso. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasa cuando, por algún motivo, algún siniestro, un bien, lo perdemos en forma total? Si lo perdemos en forma total, obviamente tenemos un activo que disminuye y tenemos un resultado negativo. Entonces podríamos tener la cuenta pérdida por siniestro y la cuenta de activo que disminuye va a depender de qué tipo de bien de uso estamos hablando. Y sería amortización acumulada rodado, pérdida por siniestro al rodado. Y volvemos a ver, estoy dando de baja amortizaciones acumuladas rodado y rodado. Y la pérdida de siniestro, vuelvo acá, va a ser igual a qué? Al valor residual al momento del siniestro, ¿sí? Es decir, la pérdida por siniestro va a estar representada por el valor residual al momento de producirse ese siniestro, ¿sí? ¿Cómo saco el valor residual? Es la diferencia entre rodado, en este caso, menos las amortizaciones acumuladas rodado a ese momento, al momento de la pérdida por el siniestro. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Porque ya no me acuerdo qué venía ahora en esta filmina, pensaba que venía otra cosa, por eso la estoy viendo. Ah, es un ejemplo numérico. Estamos abriendo un ejemplo numérico acá. Este es un ejemplo, a ver, tenemos rodado, es decir que en este caso el rodado, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Acá estamos reflejando el asiento, ¿sí? Estamos reflejando la venta del rodado en dos asientos. Por un lado la venta, ¿sí? Y por otro lado el costo. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Que acá nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos incorporando un nuevo rodado y estamos dando de baja el rodado viejo, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Por el rodado viejo, la concesionaria
nos reconoció 15.000 pesos y tuvimos que poner 2.000 pesos. ¿Sí? Entonces tenemos el rodado nuevo, el costo de incorporación del rodado nuevo es de 17.000, pero el anterior rodado me reconocieron 15.000, ¿sí? Y tuve que poner 2.000 pesos de efectivo. Y tengo que dar de baja, ¿sí? Tengo que dar de baja el rodado que estaba en la empresa, porque es el rodado que le entregamos a la concesionaria. La baja la vamos a dar por el valor residual. En este ejemplo, la amortización acumulada era 8.000 y el rodado era 25.000. Entonces, el valor residual dijimos que era 25.000 menos los 8.000. Eso nos da 17.000, que es el valor residual. ¿Sí? Ese valor residual de 17.000 es el costo de venta de bien de uso. Entonces, damos de baja el bien de uso. Ahora, si yo le digo, este bien de uso que estamos entregando, ¿hemos ganado o hemos perdido? Por la entrega de este bien de uso, ¿hemos ganado o hemos perdido? Perdimos, profe. ¿Cómo? Perdimos. ¿Cuánto perdiste? 2.000 pesos más. Bien, 2.000 pesos, porque a estos 15.000, a la venta de bien de uso, 15.000, lo comparo con el costo de bien de uso, que son 17.000, entonces, ¿qué me estaría dando? Me estaría dando una pérdida de 2.000 pesos, ¿sí? Me estaría dando una pérdida de 2.000 pesos. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Quedó claro? Bueno, pregunta, chicos. De mi parte, no, profe. ¿Seguro? Mire que esto entra en la promoción, ¿no? Profe, ¿con cuánto se aprueba? Con 10. Profe, Sí, Luciana. profe, Sí, ¿no Luciana. pueden ser más preguntas? Es que siento que 3 son poquitas. Todo, a ver, cuando contesté la 2 bien, va a querer que termine ahí nomás. No va a ser que te haga más preguntas y te hago más preguntas y te hago más y capaz que sabe menos. Ya vamos a ir viendo el día, vamos a ir viendo el momento, ¿sí? ¿Sí, Luciana? Bueno, profe. ¿Alguna pregunta, chicos? El lunes, vuelvo a decir, el lunes estamos con la promoción, por lo tanto no va a haber clase de teoría, ¿sí? Vamos a estar con la promoción. Profe, yo me quedo con la duda de los temas que entran. ¿Alquileres entra también el lunes? A ver, vuelvo a decir, van a entrar los temas vinculados a la teoría de los trabajos prácticos. ¿Vieron alquiler en los trabajos prácticos? Sí, profe. Entra. ¿Sí? Bueno, profe, Pero gracias. alquileres solamente lo vimos, o sea, como una registración contable. Ahí. Los alquileres que no lo vimos en el tema 8.1 por ahí. Vimos una clase de teoría de alquileres que me hicieron renegar, ¿se acuerdan? Sí, profe. Por eso me están preguntando, ¿no? Ya están teniendo miedo con alquileres, ¿no? Seguro que entra alquileres, seguro que entra alquiler ahora. Bueno, profe. Bueno, ¿alguna pregunta, Profe, chicos? Sí, las preguntas serán tipos, por ejemplo, para dar ejemplos o de conceptos. y de todo un poco. Puede ser concepto, bueno, lo que surja en ese momento, ¿sí? Por eso, a ver, no dejen, a ver, aprobaron la práctica, están en la promoción, con lo cual yo le puedo preguntar un concepto, pero ese concepto lo tiene que vincular con lo que ya ustedes hicieron. De esa manera se estudia la materia y se hace mucho más fácil. A ver, tú, lo que hasta acá está en la promoción, no tendría por qué preocuparse, porque si le fue bien en la parte práctica, es porque algo de teoría saben, ¿sí? Algo de teoría saben. Entonces tienen que reforzar un poquito más los conceptos y ya está. ¿Sí? Aparte, he visto nota hermosa, hay varios 10, 8, 9, así que yo creo que no deberían preocuparse, ¿sí? Bueno, profe.
Bueno, chicos, Profe, ¿podría pasar las filminas? sí, por supuesto. No debo nada, Y ¿no? la clase, profe. Estoy viendo esta nomás. ¿La clase pasada la pasó por el grupo? ¿No la pasé? ¿La del viernes pasado? No, Creo que no, profe. Ah, qué mentiroso, entonces. Estoy debiendo dos, entonces. Debo la del Sí, viernes profe, pasado y bueno, debo este no me viernes. pasó. Bueno, ya se la paso entonces. Ya se la paso a las dos. ¿Sí? Profe, Profe. Sí, Leonardo. y, y de alquileres entraría todo, porque recién lo vimos en el TP10, en un ejercicio del último día. O más o menos en qué usted se va a centrar. De todo, entra todo. Todo lo que vimos en la teoría entra. Profe, pero alquiler recién habíamos comenzado a ver en el tema Sí, lo 10, vimos en digamos. el último ejercicio del día, digamos, y lo vimos así. Ya, Bueno, Si están en el trabajo práctico, estudien. Tienen viernes, bueno, sábado, domingo y lunes. pocos días, profe. No, ya tienen que haber venido estudiando. ¿Sí? Bueno, profe, hasta luego, muchas gracias. De nada. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta el lunes. Hasta luego, Chao, profe. profe. Hasta luego, profe.